Okay, so let's practice exercise 1.33. What is I like? Me gusta exercise 1.33 because it covers everything. What is because? Porque it, la cosa, covers, cubre o, ¿cómo se diría? Cubre o porque repasa everything. Todas las cosas. Cada cosa. Entonces, si tienes malentendimientos, aquí vas a ver. Por favor, practícalo solo antes que yo te ayude o por lo menos espera que nosotros hablemos de lo que vamos a hacer y después practícalo. Y podemos hacerlo juntos. Alright, so it says unscramble. Esta palabra es nuevo. What is unscramble? Scramble normalmente se habla con huevos, cuando los mezclas y después la yema está en el parte blanco y todo eso. Unscramble es como, no se dice en español, pero es como desenreda. Desenreda. Están mezclados. Desenrédalos. Repeat, unscramble. Unscramble. The words, what are the words? Los palabras. To make es un verbo. No lo hemos aprendido. To make es hacer o crear. Although this is create, pero se puede decir make. You can make food. Puedes hacer comida. So, desenreda las palabras para hacer un statement. What is a statement? Eso es una oración. Pero profesora, pensé que fue sentence. Los dos. Los dos. Or a question. What is a question? Una pregunta. So repeat, unscramble the words to make a statement or a question. Entonces, vamos a desenredar las palabras. Nos dan más que una palabra para hacer una pregunta o una oración. Muy bien. Practiquemos. Let us practice. Example number 1. Does, how often study she? Ok, si va a ser una pregunta, sabemos que hay dos formatos. Uno es de usar verbo ser o hacer. ¿Qué es el formato? Es verbo ser o hacer y pronombre y lo que estás preguntando sobre. Después hay las preguntas WH. ¿Qué es el formato para esto? WH, palabra o frase. Frase. Verbo, ser o estar. Y después el resto puede ir en muchas maneras. Muchas veces hay un sujeto aquí. Pero esto es el principio. Y si estás dando una respuesta, normalmente es pronombre o sujeto más verbo. Ok, so, aquí tenemos does. Does. Does es un verbo. How often? How often? Este es difícil porque no lo hemos aprendido, pero va a categoría WH. Pero maestra no empieza con WH. I know. Yo sé. Pero estás diciendo con qué frecuencia. Eso es en el próximo capítulo. ¿Con qué frecuencia? How often? Repeat, how often. Entonces, ¿con qué frecuencia? What is does? Does es como do. Viene de hacer. Hacer, pero esto es una acción. Make es hacer algo como una cosa.
Do es hacer una cosa, como hacer una acción. Hacer una cosa, crearlo, versus una acción. So, ¿con qué frecuencia? Study. What is study? Estudia. And what is she? Es pronombre ella. ¿Ya ves por qué está difícil? Porque mira todas estas palabras. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues estás diciendo con qué frecuencia. Eso indica una pregunta. So, ¿con qué frecuencia? How often studies she? ¿Con qué frecuencia estudia ella? ¿Pero dónde va does? Pues algo que debes saber es que cuando usas muchos verbos, tienes que usar do primero. ¿Con qué frecuencia hace el estudio ella? Eso es como hablamos en inglés. ¿Con qué frecuencia hace el estudio ella? How often does she study? Repeat. How often does she study? ¿Qué estás preguntando? What are you asking? ¿Con qué frecuencia ella estudia? Y debes saber que el pronombre va antes del segundo verbo. Entonces, este formato de does, do, eso no lo hemos aprendido, entonces si estás confundido, está bien. Es para en dos clases. En dos clases. All right, example number 2. Studies she a day every? What is studies? Estudiar. Como el verbo cambia con el pronombre, en este caso cambia con este pronombre. She es ella, eso es pronombre o sujeto. Si no sabes, por favor, mira los videos sobre verbos y sujetos y pronombres, ¿ok? Cualquier parte que te confunda y regresa. Nadie te va a juzgar, pero yo te voy a juzgar ahorita. So, day. What is day? Día. Every. Cada. Cada. So, estudia ella. Día cada. Oh, pues profesores, estudia ella cada día. Study she every day. No, no se habla lo mismo en inglés y español. Primero empiezas, esto es una respuesta, porque nada indica que esto es una pregunta. Entonces, si no es una pregunta, es una respuesta o una oración que no sea pregunta. Entonces, empieza con el pronombre. What is the pronoun? The pronoun is she. Y después el verbo. What is the verb? ¿Qué hace ella? Ella estudia. La acción es el verbo. She studies. Después al último, ¿con qué frecuencia? Si quieres agregar lo que quieras. She studies every day. Repeat. She studies every day. Very good. Okay. Si no te escapaste, let's do number 1. You. What is you? Tú. Live. What is live? Vivir. Where. What is where? ¿Dónde? What is do? Hacer. A mí no me gusta que hacen do porque no enseñan do hasta el próximo capítulo. Entonces, oh my goodness. Lo que voy a escribir es que esto puede ser verbo ser o estar, o también puede ser verbo do, hacer. Ok. So, hay algunos de estos, do any of these words, algunos de estos palabras indican, do any of these words indicate a question. What am I asking? Do any of these words indicate a question? Algunos de estas palabras indican una pregunta. Ding, ding, ding. Where? ¿Hemos aprendido eso? This is a WH word. What is where? ¿Dónde? ¿Dónde indica una pregunta? Y sabemos que está en mayúscula. Entonces sabemos que va al principio. Where? Where? ¿Dónde tú vives? No. ¿Dónde? Aquí usamos hacer. Así son los americanos. Usamos do. Si ves la estructura, puede ser ser o estar o puede ser do. Where do? ¿Y a quién estás hablando? You live. ¿Dónde vives? ¿Dónde es que tú vives? ¿O dónde haces tú vivir? Así hablamos los americanos.
Aquí debo escribir que después del verbo normalmente viene un pronombre o sujeto, pero no siempre. Y después viene el resto de pregunta, ¿ok? So, where do you live? Repeat, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde haces tú vivir? Yo no sé por qué hablamos así, pero ese es el formato. All right. I, what is I? I is yo. What is in? Adentro o en. Lakeview. Alright, eso es un lugar. Live. What is live? Vivir. Entonces, si eso es una pregunta, quizás quieres responder. ¿Qué puedes querer decir aquí? Algunos, do any of these words indicate a question? Algunos de estas palabras indican una pregunta. No. So, it's a response. It's a statement. La respuesta sería, what is the pronoun or subject? I. What is the verb? Live. Porque vivir es algo que haces, es una acción. Entonces es un verbo. Pronombre más verbo. I live. Yo vivo in Lakeview. I live in Lakeview. Repeat. I live in Lakeview. Lakeview se traduce a lago vista. Algunos lugares dicen que son un vista del lago y ni hay agua alrededor. Pero es un lugar. Sabemos por qué es mayúscula. En inglés, we capitalize. Nosotros hacemos mayúscula. Proper nouns, names of places or people. Es una categoría de sustantivos que son nombres de personas or places. What are places? Lugares. Si esto es mucho, entiendo. Este está pero difícil. All right, number 3. That dog your is. What is that? Eso. What is dog? Perro. What is your? Tú. And what is? Ser o estar. En este caso, podemos pensar que quizás sea es. Eso pero tú es. Do these words, estas palabras, indicate a question? Estas palabras indican una pregunta. Pues vemos que esta es mayúscula. En este ejemplo había 2 mayúsculas, por eso no lo hicimos. Pero en este caso sabemos que mayúscula empieza la frase con is. Is. Cuando empiezas una pregunta con, cuando empiezas algo con un verbo, is, ser o estar, sabemos que eso es un formato de pregunta, Ok, vamos a seguir el formato. Is, el pronombre. What is the pronoun? Your, no, eso no es pronombre. That's a possessive adjective. Eso aprendemos después. Eso es para enseñar quién posee algo. Si no hay un pronombre o sujeto, está implicado que estás hablando a tú, a alguien distinto. Right? Entonces continúas. Queremos preguntar, ¿es eso tu perro? Is that your dog? Alright. Entonces, esto realmente no nos ayudó porque no había pronombre, pero podemos entender que esto es un possessive adjective. El adjetivo en este caso viene antes del sustantivo. Entonces, is that. Eso es el sujeto. Eso. No estás hablando de una persona. No estás hablando de una cosa. Tú puedes decir, is it your dog? Pero esto está hablando de eso. ¿Es eso tu perro? Entonces, esto es el sujeto realmente. Todavía sí corresponde esto. Solo que tiene que decir sujeto. Subject. Is that your dog? Y sabemos que la respuesta va a ser yes or no, porque este formato corresponde yes or no questions. Mira ese video si estás confundido.
Number 4. Yes. It. What is it? Referencia de una cosa, pronombre de una cosa. Yes es sí. And is verbo ser o estar. En este caso, pertenece a it, es. Alright. Entonces, vamos a ver. Si dice yes con mayúscula, sabemos que eso es primero. Yes, si estás respondiendo que sí, es una respuesta. Entonces es un statement. Formato empieza pronoun. What is the pronoun? It. What is the verb? Is. Verbo ser o estar. Yes, it is. All right. One more. Uno más. Do study you when. Do study you when. What is do? Verbo hacer. What is study? Verbo estudiar. What is you? Pronombre tú. And what is when? Cuando. Do any of these words indicate a question? ¿Algunas de estas palabras indican una pregunta? Yes. When. When indicates a WH question. Y es mayúscula. Sabemos que eso comienza el pregunta o oración. So, when, formato when. Después puede ser verbo ser o estar o hacer. Do. En este caso, ¿tenemos verbo ser o estar? No. ¿Pero tenemos do? Yes. When do. Alright. Después es pronombre o sujeto. ¿Tenemos un pronombre? Do we have a pronoun? Yes. You. When do you. ¿Qué estás preguntando sobre? Cuando tú estudias. Y cuando es una pregunta termina con un signo de interrogación. In English, question mark. All right, practice the rest. Practica lo resto, lo que queda. This was very difficult, muy difícil. Si tuviste algunas preguntas, avísame. Trata de ver los otros videos y regresa si estás teniendo muchas dificultades. Las respuestas están atrás del libro. Página 357. Thank you for watching. I hope this was helpful. Have a good night. Goodbye.